Voluntarismo. Wilhelm Maximilian Wundt nació en Neckarau en 1832. Fue el cuarto y último hijo de un ministro luterano, cuya familia contaba con historiadores, teólogos y economistas. Fue una persona tímida y reservada, al que le asustaban las situaciones nuevas. En su primer año de escuela superior, uno de sus profesores le sugirió que una aspiración razonable para él era una carrera en el servicio postal. Estudió medicina en la Universidad de Tübingen y obtuvo su doctorado summa cum laude. Creía que la psicología experimental se podía utilizar en un esfuerzo para entender la conciencia inmediata, pero que era inútil para intentar entender los procesos mentales superiores y sus productos. En 1875 quiso enseñar psicología experimental en Leipzig, pero la universidad no podía proporcionar espacio suficiente para su equipo. Obtuvo su espacio al siguiente año, y para 1879 el laboratorio ya era muy productivo, al que Wundt llamó Instituto Experimental de Psicología. Wundt mencionó: permítanos recordar la regla válida, no solo para la psicología, sino también para cualquier otra ciencia que afirma que no podemos entender los fenómenos complejos antes de habernos familiarizado con los simples que presuponen a aquellos. Voluntad. Para resumir, según Wundt, el objetivo de la psicología era entender tanto los fenómenos conscientes complejos como los simples. Para esto se podía utilizar la experimentación, para aquellos no. Métodos de medición. La introspección pura era utilizada por los antiguos filósofos para revisar su interior. La introspección experimental utilizaba instrumentos de laboratorio para variar las condiciones y con ello hacer más precisos los resultados de la percepción interna, como en los experimentos iniciados por Fechner o los experimentos de Helmholtz sobre la percepción sensitiva. En la mayoría de los casos, lo único necesario era decir sí o no a un suceso, sin ningún tipo de descripción de sucesos internos. Algunas veces, el sujeto respondía presionando una tecla del telégrafo. Lo ideal era efectuar la introspección en la forma de percepción interna de una manera tan precisa como la percepción externa. Elementos del pensamiento. Según Wundt, existían dos tipos básicos de experiencia mental: sensaciones y sentimientos. Una sensación se produce siempre que se estimula un órgano sensorial y el impulso resultante alcanza el cerebro. Las sensaciones se pueden describir en función de su modalidad como visuales, auditivas, de sabores y demás. Se describen en función de su intensidad como cuán alto es un estímulo. Se puede analizar por sus cualidades en función de su tono, su grado de salubridad, acidez, amargor o dulzura. Las sensaciones van acompañadas por sentimientos, surgiendo la teoría del sentimiento tridimensional, según la cual cualquier sentimiento se puede describir en función del grado en que poseen tres atributos: agradable, desagradable, excitación, tranquilidad y tensión, relajación. Sensación. Una sensación se produce siempre que se estimula un órgano sensorial y el impulso resultante alcanza el cerebro. Las sensaciones se pueden describir en función de su modalidad, como visuales, auditivas, de sabores y demás. Se describen en función de su intensidad, como cuán alto es un estímulo. Se puede analizar por sus cualidades en función de su tono, su grado de salubridad, acidez, amargor o dulzura. Sensaciones. Las sensaciones van acompañadas por sentimientos, surgiendo la teoría del sentimiento tridimensional, según la cual cualquier sentimiento se puede describir en función del grado en que poseen tres atributos: agradable, desagradable, excitación, tranquilidad y tensión, relajación. Realmente, las sensaciones y sentimientos son los elementos de la conciencia, pero en la vida diaria rara vez se experimentan aislados. Es más fácil que se experimenten simultáneamente y después se produce la percepción. Según Wundt, la percepción es un proceso pasivo
determinado por la estimulación física, la configuración anatómica del individuo y las experiencias pasadas, mismas que interactúan y determinan el campo perceptivo. La parte a la que el individuo atiende es apercibido. La atención y la apercepción están unidas, pues se apercibe todo aquello sobre lo que se dirige la atención. Al contrario de la percepción, que es pasiva y automática, la apercepción es activa y voluntaria. De aquí surge el nombre de voluntarismo del modelo. Para Wundt, cuando se presta atención a los elementos, se pueden ordenar y volver a ordenar de nuevo a voluntad del individuo. Y por lo tanto, nunca se puede experimentar realmente este orden antes que su resultado. A este fenómeno se le denominó síntesis creativa. Cualidades psicológicas contra cualidades físicas. Wundt consideraba que la casualidad psicológica y la física eran polos opuestos, porque los sucesos físicos se podían predecir en función de sus condiciones anteriores y los sucesos psicológicos no. De esta manera, Wundt resumió su postura en 4 principios. Principio de resultados creativos. En toda combinación psíquica, el producto no es la suma de los elementos individuales que componen dicha combinación, sino que representa una nueva combinación. Principio de heterogonía de fines. La actividad dirigida a un objeto obtiene más que solo el mismo, cambiando el patrón motivador. Principio de contrastes. Las experiencias opuestas se intensifican la una a la otra. Principio del desarrollo de opuestos. Después de una experiencia prolongada, se busca una experiencia opuesta. Psicología de la cultura. Según Wundt, la naturaleza de los procesos mentales superiores se podía deducir del estudio de productos culturales, tales como la religión, las costumbres sociales, los mitos de la historia, el lenguaje, la moral, el arte y la ley. Wundt estudió estos temas durante los últimos 20 años de su vida, culminando su investigación con la obra Völkerpsychologie, o Psicología Cultural. En este trabajo se enfatizó el estudio del lenguaje, en donde la comunicación verbal empieza con la impresión general que se pretende transmitir. El que habla apercibe esta impresión general y después elige las palabras o frases para expresarla. El siguiente paso es el que escucha debe apercibir las palabras del que habla, entendiendo la idea general de lo que está tratando de transmitir quien habla. Si se produce esto, el que escucha puede reproducir la impresión general de quien habla.